Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video a raíz del escándalo que ha provocado un tanto las declaraciones del Papa Francisco respecto a que en Cristo corre sangre pagana. La respuesta que voy a dar va principalmente a aquellos escandalizados que no son católicos, es decir, aquellos protestantes y evangélicos que se han manifestado en contra del Papa por esta supuesta herejía, aunque habrá elementos que puedan contestar a los escandalizados al interior de la Iglesia Católica. Quiero comenzar poniendo el ejemplo que da un evangélico, un protestante, la verdad que ni sé qué denominación, no es católico, de hecho no sé si sea pastor inclusive, no lo mencionaré por no darle promoción, pero quizá han visto ese video de este hombre que dice que el Papa es un hereje porque ciertamente el Papa se está refiriendo a la genealogía de Jesús. Y él agarra su Biblia y dice, ciertamente en el Evangelio según San Mateo se muestra la genealogía. Y ciertamente en esa genealogía hay personas no judías. Y personas muy pecadoras. Pero fíjense que esa genealogía que narra el Evangelio de San Mateo, bueno, no dice San Mateo, de Mateo, termina en José. El problema está que Jesús no recibió la sangre de José. Por lo tanto, si esa sangre está manchada por esa genealogía que menciona Mateo, eso no tiene nada que ver con Cristo, porque Cristo no recibió la sangre de José. Honestamente yo dije, qué ternurita de argumentación. Y con esto no me estoy burlando, porque se me hace simpático. Y yo digo, ¿por qué no llegó a la conclusión que voy a hacer en este momento? ¿Será porque su intelecto no le llegó a tanto? ¿O simplemente es deshonesto y no hace la conclusión respecto a esta argumentación que está haciendo? ¿A qué me refiero? Listo, Jesús no recibió sangre de José. Por lo tanto, todo lo que venía antes de José, por muy puerco que esté, pues Jesús no tuvo esa sangre. Jesús tuvo la sangre ¿de quién? De la Santísima Virgen María. Cuando yo vengo escuchando a este evangélico digo, poco te hace falta para reconocer el dogma de la Inmaculada Concepción, compadre. O sea, ¿qué te falta? Pues nada. O sea, o es porque tu intelecto no te llega a hacer esa conclusión, o llegaste a esa conclusión pero fuiste deshonesto y no la dijiste en el video. No la dijiste. Porque si la sangre que corre de Jesús en sus venas es inmaculada, es pura, y esa sangre la recibió de la Virgen, ¿qué conclusión podemos dar? Sino que por una gracia la Virgen fue inmaculada. Porque si no fuera inmaculada, por la sangre de Cristo también correría sangre empuercada de alguna manera. No sabemos mucho de la genealogía de la Virgen María, pero seguramente no está tan limpia tampoco como la de José. Y repito aquí, lo he repetido muchas veces, ¿va? Pero lo vuelvo a repetir aquí. El que la Virgen sea inmaculada no significa que no haya sido salvada por Cristo. Fue salvada, pero por preservación. El ejemplo que siempre pongo. Si yo voy atravesando aquí la avenida y llega un carro y me da con todo, me quebra, me fractura, etcétera, y estoy al punto de muerte y llega alguien y me impone las manos y se restablece mi salud, mis huesos se restablecen, etcétera, ¿yo puedo decir que esa persona me salvó? Sí. Pero yo voy casi cruzando
y viene ese camión y me va a pegar y alguien me jala y pasa el camión y no me atropella, ¿esa persona me salvó? Sí, pues eso fue exactamente con la Virgen. La Virgen fue salvada porque fue salvada por Cristo, pero por preservación. Y por eso podemos entender en dado caso, si tanto te escandaliza la frase del Papa Francisco, que ahorita voy a dar una aplicación, pero si tanto te escandaliza, listo, Cristo tiene sangre pura por sus venas, porque tuvo una madre pura que lo concibió, por obra del Espíritu Santo. No tuvo la sangre de José, listo. No tuvo la sangre que viene de la genealogía de José, listo. ¿Pero de quién la tuvo? ¿O qué? ¿Tenía atole y yogur en las venas Jesús? No, tuvo sangre humana. Y esa sangre humana la heredó de la Santísima Virgen María, que por un regalo especialísimo del Padre fue inmaculada, fue preservada del pecado, fue salvada por preservación, ¿verdad? Por anticipación. Repito, no sé si este evangélico no lo dijo por ser deshonesto, porque esa es la conclusión a la que se llega antes de la argumentación que estaba dando, o simplemente no le alcanzó el intelecto como para poder llegar a esa conclusión, ¿verdad? Ahora bien, ¿a qué se refería el Papa Francisco? Hay que verlo en su contexto. Hay que verlo en su contexto. Primero sería interesante que profundizáramos, no lo voy a hacer, no me va a llevar el tiempo, entre la relación consanguineidad y carácter hereditario en el pueblo judío, ¿verdad? Es bien interesante ese tipo de relación que se hace, porque aunque Jesús no recibió la sangre de José y por lo tanto de su ascendencia, Jesús le viene la herencia de David precisamente por José. La Virgen tendrá una sangre muy inmaculada, muy pura, pero el carácter davídico de Jesucristo, que es el hijo de David, le viene por José, aunque no haya recibido su sangre. Repito, sería para alargarnos mucho en aspectos exegéticos y hermenéuticos, pero es bien interesante la relación consanguínea con la relación hereditaria. Entonces, en este sentido, lo voy a dejar ahí, para que el que quiera investigar profundice sobre este tipo de relación. Aquí el Papa lo que está haciendo referencia es de que Jesús no se avergüenza de esa parte hereditaria que tiene. No se avergüenza. Porque con ello también, digo, por algo está en la Sagrada Escritura. ¿A cuántas personas yo les he dicho que comiencen a leer la Santa Biblia por los Evangelios y empiezan con Mateo y lo dejan porque se ven con esa listota de genealogía que dicen, ¿esto va a ser la Biblia? Pues no, yo no lo voy a leer. Yo no lo voy a leer. Ni loco que fulanito y de este fulanito vino el otro fulanito, etc. Pero no alcanzan a detectar que fue deliberadamente colocado por el Espíritu Santo para darnos la luz del gran misterio de Cristo en la redención. Que dice Pablo en Filipenses, que siendo Dios, sin dejar su naturaleza de Dios, tomó naturaleza humana en todo, semejante a nosotros menos en el pecado. Pero esa kenosis, ese abajamiento, no fue como alguien que simplemente se pone una chamarra, no, asumió. El problema es que no entendemos lo que implica asumir. Por eso también la redención no la entendemos. Creemos que Jesús agarró los pecados de todos, los metió en una mochilita, se los presentó al Padre, perdónalos. No, Jesús asumió el pecado, dice la misma Sagrada Escritura, que aquel que no pecó, Dios lo hizo pecado, se hizo pecado. Sin haber pecado Cristo, se hizo pecado. Eso significa que asumió el pecado de toda la humanidad, del presente, del pasado y del futuro. Cristo en la cruz se vio violador. Cristo en la cruz se vio mentiroso. Cristo en la cruz se vio blasfemo.
¿Por qué crees que grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque lo que separa de la presencia del Padre es el pecado, y Él se estaba haciendo pecado, estaba asumiendo los pecados que Él no cometió. Visto desde esta perspectiva, se entienden mejor las palabras del Papa Francisco, que intenta consolar y confortar a aquellos que, créanmelo, no son más miserables que los que se escandalizaron por esas palabras. De hecho, muchos de los que se escandalizan precisamente es por un puritanismo. Les interesa tener una concepción de Cristo no perfecta, sino perfeccionista. No pura, sino puritana, porque quieren caber ahí y desde ahí ver a todos alrededor desde aquí arriba, Digámonos la verdad, no nos digamos mentiras. Este tipo de escándalo que provoca, en el fondo trae una actitud puritana, perfeccionista, no perfecta, perfeccionista. Es muy interesante y para mí muy providente que la primera lectura de la misa de hoy sea tomada de Colosenses en el capítulo 1, porque fíjense qué afirmación da Pablo aquí. En el capítulo 1, versículo 24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes, y completo lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo Cristo no completó todo? ¿A cuánto protestante y evangélico he escuchado decir, Cristo cumplió todo, por eso en la cruz dijo, todo consumado está? Tienen una concepción de Cristo perfeccionista, no perfecta, puritana, no pura. No pura. Evidentemente Cristo, en su dimensión histórica, cumplió, no le faltó absolutamente nada. Pero Cristo continúa su presencia en un encuentro místico con su iglesia, del cual es la cabeza, y la iglesia es su cuerpo. Y una persona es su cuerpo y la cabeza. Y por eso muchos protestantes y evangélicos no entienden la cristología que profesa la Iglesia Católica, porque tienen una concepción de Cristo de solo cabeza, descabezado Cristo. Y una cabeza no es una persona. Una persona es la cabeza y su cuerpo podrá estar gordo, podrá estar flaco, enfermo, más saludable, etcétera, pero conectada a la cabeza. No hay personas descapitadas en este sentido, a lo menos vivientes. Es un puritanismo. Nos interesa que Cristo sea contemplado no de manera perfecta, sino perfeccionista, no pura, sino puritana. Y por eso entiendo, por ejemplo, en ciertas conversaciones, inclusive debates que había tenido yo con ciertas personas evangélicas, protestantes, que no entiendan, por ejemplo, la intercesión de los santos. ¿Cómo los santos pueden interceder si ellos no son omnipresentes como Dios? ¿Quién te asegura que te puede escuchar? Para empezar, es algo chistoso, porque muchas de estas denominaciones que te dicen eso, por ejemplo, muchos de la rama más pentecostal, más anticatólica, por ejemplo, los más catolifóbicos, ven diablos por todos lados. Y tú le preguntas a uno de estos evangélicos, oye, si en este momento empiezo a invocar a Satanás no me pasa nada, ¿no? No, desde luego le va a pasar. Si me pongo a jugar con la ouija no me pasa nada, ¿no? Porque al fin y al cabo el demonio también es una criatura. ¿Y cómo me va a escuchar si yo le oro, si yo lo invoco en este momento? Entonces, para una cosa se aplica, para los diablos se aplica. Estos sí me pueden escuchar si los invoco. Pero los ángeles buenos y los santos no pueden escucharme porque no son omnipresentes. ¿Cuál es el problema?
no entiendes lo que implica ser omnipresente. No sabes lo que no entiendes ni remotamente lo que implica la omnipresencia de Dios. Y así estamos con la omnipotencia de Dios. Me decía, por ejemplo, un ateo, ¿verdad? En el primer canal de YouTube que tuve, este es el tercero, ¿eh? Imagínate. El primer canal de YouTube, ni siquiera todavía YouTube era de Google, para que te pongas de los inicios. Y un ateo me decía, tenía más debates con ateos y agnósticos, me decía un ateo, si Dios verdaderamente fuera todopoderoso, no me vengas con que mira la perfección del ojo. Solamente alguien todopoderoso hace una máquina tan perfecta como es el ojo, que trabaja así, que modula, maneja la imagen, o sea, tremendo. No. Eso no me habla que Dios es todopoderoso, todo lo contrario de que Dios no es todopoderoso, porque si Dios fuera todopoderoso, no hubiera hecho un ojo con toda esta maquinaria, hubiéramos visto nada más. Así, ¡pum!, hubiéramos visto. Evidentemente le tuve que responder. ¿Tú eres todopoderoso? No. ¿Tú eres omnisciente? ¿Todo lo sabes? No, pues yo sé que no. Soy limitado. Pero ese Dios imaginario tuyo tampoco es todopoderoso. A ver, ¿cómo me explica alguien que no es todopoderoso, que no lo sabe todo, lo que es todopoderoso y lo que es ser omnisciente? O sea, dime. Ahora los patos le tiran las escopetas, ¿verdad? Lo que tú asumes que si Dios es todopoderoso, tendría que hacer, es lo que tu cerebrito, que no es todopoderoso, le cabe en la cabeza, alcanza a procesar. Pero ser todopoderoso va muchísimo más de lo que tú concibes por ser todopoderoso. La razón se debe de utilizar, a lo menos esa es la postura de la iglesia, junto con la fe. Y la razón nos hace entender la razonabilidad de la fe, pero no agota el misterio. Y los doctrinistas puritanos les encanta encajonar a Jesucristo, encajonar los misterios de acuerdo a su cabecita. Es que si Cristo es puro, ¿cómo puede estar corriendo sangre pagana en sus venas? Es que Cristo, siendo Dios eterno, ¿cómo se introdujo en espacio y tiempo? ¿Te has puesto a pensar simplemente en eso? Québrate la cabeza con eso. El eterno, que no tiene principio ni fin, entró en espacio y tiempo. Explícame esa. Y además, ¿cómo entró? Siendo pobre, pequeño, vulnerable. Explícame esa. Nos hemos acostumbrado mucho al misterio, precisamente porque tenemos una concepción de Cristo bastante puritana, bastante perfeccionista. No perfecta, sino perfeccionista. Quiero terminar diciendo, el Papa pudo haber utilizado otro término como gentil en vez de pagano, etc. Yo creo que podría haber hecho para decirlo con más claridad, ¿verdad?, a lo que se refería. Pero basta 2 dedos de frente y ver el contexto que lo está poniendo el Papa para hacernos entender de que Cristo no dio marcha atrás ante nuestra miseria. Tampoco la vio desde reojo y desde arribita nos aventó a bendita y la bendición y listo. Se hizo uno de nosotros. Quiso tomar nuestra miseria. Y sin pecar se hizo pecado, dice la Sagrada Escritura. Esto nos escandaliza porque nosotros no somos capaces de eso. Hasta nuestra caridad es algo puritana. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos se dicen pro vida? Y se sienten tranquilos porque son muy caritativos, porque defienden al no nacido. No son pro vida, son pro natalicio. Porque le hacen el bien al no nacido, pero el nacido, bueno, ya nace y no les va a dar ni las gracias, pero tampoco los va a ofender, los va a rechazar. Un bebito, ¿qué te hace?
En cambio, es de la caridad a un pobre, a un inmigrante, a un enfermo, a un encarcelado, y corres el riesgo de que te mienten la madre, de que la comida que le des te la escupa en la cara. Ah, qué diferente es hacer caridad, ¿eh? Ah, qué diferente es amar y asumir la condición de esa persona. Qué diferente es amar asumiendo la condición de esa persona con ese riesgo. Y Cristo lo tomó con nosotros, ¿eh? Como nosotros nos vemos incapaces de amar de tal dimensión, queremos meter a Cristo en una cajita en la cual nosotros podamos caber. Y no es el de la perfección, sino del perfeccionismo. Y no es de la pureza, sino del puritanismo. Y acto seguido, un puritano y un perfeccionista, quien tiene una cristología de 3 pesos como esta, se va a rasgar las vestiduras ante la afirmación del Papa. Espero pueda dar luz un poco al respecto de esto. Y pues bueno, que Dios les bendiga.